Hoy vamos a hablar de un tema que suele quedar de segundo plano cuando hablamos de enfermedades graves, y es el impacto emocional y psicológico de cuando nos diagnostican con cáncer. Ese es un proceso que no se ve, ese es un proceso que necesita atravesar el paciente con su familia, y por eso es importante hablar de él. Querida audiencia, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy abordaremos un abanico de preguntas como ¿cómo cambia la vida de una persona emocionalmente a lo largo de un tratamiento de cáncer? ¿Qué papel juegan la familia y los amigos en el acompañamiento emocional? ¿Cómo pueden apoyar de manera adecuada? ¿En qué momento es bueno tomar un paso atrás y dejar que el paciente viva su propia experiencia? Esas y muchas otras más preguntas las tendremos hoy. Mi nombre es Diego Santos y hoy nos acompaña Alejandra Suárez, quien es psicooncóloga con maestría en psicooncología y cuidado paliativo y coordinadora del Servicio de Psicología Clínica de la Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenida a Cuida tu Salud. Muchísimas gracias por la invitación, Diego. Hoy vamos a hablar de un tema que normalmente no se suele hablar o que siempre está ahí como tras bambalinas, y es ese impacto emocional, ese impacto psicológico cuando un paciente le dicen usted tiene cáncer. ¿Cómo llega usted primero a especializarse en ese universo antes de que entremos en materia? Bueno, yo soy psicóloga, hice una maestría en psicooncología y cuidados paliativos oncológicos y llego a esta especialidad desde pregrado. Siempre me gustó la psicología de la salud y el cáncer ha sido una enfermedad que me ha llamado la atención porque tiene un gran impacto emocional, y eso lleva a que me interese en cómo poder ayudar a los pacientes y sus familiares a poder transitar por el tratamiento oncológico desde lo emocional también. ¿Y esto fue desde la universidad o ya desde el colegio le interesaba el tema? Desde la universidad. Digamos que hay muchas personas que trabajan en psicooncología que han tenido como una experiencia cercana con algún familiar o algún paciente. El contacto fue indirecto, fue una compañera mía hizo prácticas en psicología oncológica y yo compartía la supervisión, y cada vez que ella hablaba de los temas en supervisión a mí me llamaba mucho la atención. Mi práctica también fue bonita, pero la de ella me llamaba mucho la atención, entonces decidí cuando me gradué ya de pregrado especializarme en psicooncología. Psicooncología, me imagino que tiene que ver psicología relacionada exclusivamente con el cáncer, ¿cierto? Sí, es una subespecialidad de la psicología de la salud y clínica y de la oncología. Pero me imagino, y ya no es meterme en otros terrenos, pero me imagino que eso le da bases también para apoyar emocionalmente a pacientes que tienen otro tipo de enfermedades, ¿o no? Claro que sí, me ayuda a apoyar a otros pacientes con enfermedades crónicas que son, digamos, estresantes, pero sí, digamos que la formación en psicooncología me especializa en cáncer, aunque pueda apoyar otras enfermedades. Bueno, ya entrando en materia, hablemos de esos primeros momentos cuando un paciente le dicen usted tiene cáncer. ¿Dónde entra usted? Bueno, es muy interesante. Si estoy en el hospital y hay un paciente que recibe un diagnóstico de cáncer, puedo acompañarlo desde el principio. El cáncer genera muchas reacciones emocionales y una de las más importantes en mi mirada es el miedo. Entonces entro apenas está el diagnóstico y recibo una interconsulta del equipo tratante, como también puedo entrar cuando el paciente ya tiene el diagnóstico e inicia tratamiento en el Instituto de Cáncer, y los oncólogos le piden como tratamiento integral una consulta por psicología oncológica. ¿Eso el paciente determina si utiliza sus servicios o no? En ocasiones sí, pero la mayoría de las veces entramos como tratamiento integral, es decir, el oncólogo encuentra muy importante este acompañamiento porque el cáncer tiene unas respuestas emocionales muy fuertes
que pueden influir en cómo va a afrontar el paciente la enfermedad. Así que si vamos todos de la mano de forma integral, podemos ayudarle a ese paciente y a su familia a enfrentar el cáncer de una forma más tranquila, con mayor calidad de vida, con mayor bienestar emocional. ¿Cómo es esa primera conversación? Ok, bueno, me voy a imaginar que es una interconsulta. Generalmente entro presentándome y haciendo una pregunta en general de que vengo a acompañarlos y que me gustaría mucho conversar cómo se sienten y cómo están. No entro directamente a sé que te dieron un diagnóstico difícil, sino sé que aquí me necesitan y me gustaría mucho dar un espacio de conversación y de escucha activa, y allí empieza la conversación sobre el impacto del diagnóstico, que tiene muchos matices. Pues me imagino que usted recibe también a personas que están en estado de negación o están en estado de ira o en estado de aturdimiento, que eso también, eso varía cómo aborda usted el personaje. Si está en anestesia emocional o shock, tenemos que hacer una intervención en crisis para ayudarle a esta persona a entender qué está sintiendo, que lo pueda expresar y que lo podamos gestionar y regular. Si está en negación, digamos, puede ser una de las reacciones iniciales del impacto diagnóstico, como esto no me está pasando a mí o no es tan importante y lo que me están diciendo no tiene la importancia como para someterme a un tratamiento, y lo demás trabajamos en conjunto junto con los médicos para poder dar una comunicación a este paciente para entender mejor la amenaza de la enfermedad, pero también es súper importante recibir los miedos, porque la negación es la respuesta al miedo y al no querer sentir malestar emocional. No quiero sentir esto, por lo tanto no existe. Entonces nos toca un poco, con gentileza, exponer un poquito a ese paciente a la información para que se puedan tomar decisiones. Y esta es una pregunta que va un poquito más a esa difícil labor que tienen psico-oncólogos como usted, y es ¿qué tanto se involucra el psico-oncólogo con ese dolor del paciente en esos momentos? Porque me imagino que es un momento muy difícil. ¿Qué tanta empatía hay o qué tanto cariño o si hay ganas de abrazar o cómo? Creo que nos involucramos muchísimos, pero no solo los psicólogos. Siento que se involucra todo el personal de salud porque somos compasivos y queremos todos, de cierta manera, poder reducir el sufrimiento de un paciente. Así que somos abiertos a abrazos. En ocasiones yo puedo salir muy conmovida de un diagnóstico fuerte a un paciente, por ejemplo, joven. Y lo que yo suelo hacer es regularme, compartir el deseo de ayudar, y luego, gracias a un equipo bonito que tenemos en el Instituto de Cáncer, podernos recibir como profesionales, ¿no? Me siento de esta manera y me ha pegado duro, y el ser compasivo para mí es una de las variables más importantes en este trabajo. Pero si la pregunta es si yo abrazo un montón. Soy muy cariñosa, creo que es una de mis firmas en la hora de intervenir con los pacientes y los familiares. ¿Usted coge al paciente tan pronto llega y lo acompaña durante su tratamiento o solamente en la fase inicial y ya? Lo acompaño desde el diagnóstico hasta el final de la vida, si es posible. Pero aquí estamos hablando entonces de cánceres en fase 4 o cualquier tipo de cánceres. Cualquier tipo de cáncer. Okay. Ojalá todos fuesen fases iniciales con tratamientos curativos, que tenemos una gran proporción de pacientes así, pero también acompañamos desde psicología oncológica a pacientes que están en fases de enfermedad en progresión y en terminalidad. Que es donde entra su especialidad en cuidado paliativo. Exacto. Entiendo que una de sus funciones también es, cuando el cáncer no es tan grave ni tan severo, es trabajarle al paciente y a su familia en que un diagnóstico de cáncer no necesariamente es morir. Exacto. Y creo que es el miedo inicial de todos los pacientes cuando reciben un diagnóstico de cáncer, como me voy a morir. Hay hasta un fenómeno de muerte psicológica, ¿no? Como, ¿será que yo alcanzo a cumplir con un proyecto de vida? ¿Será que puedo terminar la universidad? ¿Será que voy a estar bien o me va a doler?
Entonces, trabajar en el resignificar que el cáncer no es igual a muerte es supremamente importante al principio, sobre todo en pacientes que tienen tratamientos activos curativos. Eso es súper importante, resignificar. Y hay un fenómeno muy bonito de la psicología positiva que se llama crecimiento postraumático. El cáncer también enseña cosas buenas. Entonces, los pacientes aprenden a autocuidarse mejor, a comunicarse mejor con la familia, a poner límites y ciertas situaciones que son muy positivas en el transitar de la enfermedad oncológica, porque también hay muchos momentos optimistas y buenos durante el tratamiento. Cuando se está hablando de poner límites, ¿de qué límites estamos hablando? Por ejemplo, en el trabajo, cuando un paciente sale de la enfermedad oncológica y está en posttratamiento y debe volver a trabajar y lo ven que está perfecto, viene después de haber recibido quimioterapia, tiene que llegar a poner límites. Puedo trabajar tantas horas o me gustaría comprometerme en este trabajo más de forma remota o quiero tener pausas activas en este momento. Esos son los límites también, y límites con uno mismo también, aprender a escuchar el cuerpo, ¿no? Hay síntomas que me pueden estar diciendo, oh, hay que descansar, hay que estar más tranquilo. Entonces, esos son los límites a los que me refiero. ¿Qué tanto varía su acompañamiento o las estrategias que utiliza en su acompañamiento cuando tiene un paciente que es por ejemplo, una madre cabeza de familia que tiene todavía que encargarse de sus hijos y tiene que ser fuerte frente a ellos, versus una persona que se derrumba por completo y que las personas que la van a acompañar a esa persona van a ser sus familiares? ¿Cómo varía el uno y el otro? ¿Cuál es como ese, como se dice en inglés, ese approach diferente? Fíjate que nombraste un ejemplo muy bonito, y es que las mamás son muy fuertes y pareciera que las mamás, por ser mamás, tienen muy buena gasolina para enfrentar la enfermedad, pero eso no significa que no deban tener la misma red de apoyo que esta persona que mencionas, que de pronto necesita más del apoyo de su red, ¿no? Yo creo que la aproximación es igual, con el mismo objetivo, pero uno va intentando, por ejemplo, que esta mamá que necesita ayuda, que es de cabeza de familia, solicite a la familia extensa ayuda para los niños, a los tíos, de cierta manera poder organizar las cosas de la casa, versus la otra persona que requiere más de esa red de apoyo, porque esa red de apoyo es más emocional. Entonces uno identifica quién necesita una red de apoyo más de corte instrumental o espiritual y quién necesita una red de apoyo más de corte emocional, esta a la que hay que hacerle mucha barra, ¿no? Que uno lo identifica en muchos pacientes. Hay pacientes que requieren mucho apoyo emocional de su entorno y hay otros más autónomos e independientes, y las mamás son de ese corte. ¿Hay estrategias para, por ejemplo, pacientes que se negaron a recibir esta ayuda inicialmente, que han transcurrido varios meses, de decirle cómo se les llega a ellos? Sí, en el Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe, el equipo de psicooncología realiza talleres de psicoeducación todos los meses con temas específicos. Entonces así los vamos conquistando. Es decir, una actividad de pronto más lúdica o diferente a la psicoterapia, en donde el paciente diga, vea, el último que hicimos fue armar el kit de apoyo emocional para regulación emocional, en donde ellos podían construir como sus materiales para ayudarse a gestionar las emociones, que no está muy centrado como en una estrategia psicoterapéutica, es más una estrategia creativa y lúdica, pero sí muy centrado en fomentar la gestión emocional. Y muchos que fueron dijeron, esto me gusta, ahora quiero una consulta de psicoterapia con psicooncología, porque no tiene por qué ser necesariamente como un ambiente rígido, puede ser un ambiente más flexible que traiga varias herramientas educativas para enseñarle a los pacientes a reconocer sus emociones y gestionarlas. ¿Las familias también pueden consultarla a ustedes? Sí, esto es una cosa que me gusta mucho del Instituto de Cáncer, y es que se ofrece el servicio de psicología oncológica al paciente y a su cuidador principal, y en ocasiones también hacemos consultas familiares. Entonces yo puedo tener
a un paciente en consulta y 2 horas después el que viene es su cuidador, que quiere su consulta para el trabajo emocional, siendo un cuidador de un paciente oncológico. ¿Las consultas suelen ser separadas o se recomienda que sean separadas o de ambas modalidades, juntos y separados? De todas las modalidades, podemos tener consultas familiares para una situación específica familiar, podemos tener consultas individuales para aquel cuidador que siente que podría cansarse y que necesita el apoyo de psicología para trabajar en sus estrategias como cuidador, y eso generalmente lo hago individual para permitir que ese cuidador exprese lo que necesita, y con el paciente se hace también aparte. En muchas ocasiones los pacientes me dicen, puedo venir con mi esposo o mi esposa a la próxima consulta, es que me gustaría mucho que escuchara lo que tú dijiste, y también hacemos entonces una consulta individual y una de familia o de pareja. ¿Cómo dirime usted los conflictos que puedan surgir de una persona que está dolida con lo que le pasó, que no lo entiende y que puede ser agresiva con usted, por ejemplo? Wow, esa es una pregunta muy frecuente, por ejemplo, en los talleres de formación de competencias, y requiere de habilidades de comunicación muy importantes del psicólogo, aprender a recibir las emociones difíciles, pero también tener algunas estrategias de seguridad, ¿no? que hagan que pues, no termine uno agredido. Nunca me ha pasado. Pero sí he tenido pacientes muy tristes, que están bravos o que están irritables en la consulta, y pues afortunadamente esos espacios son para poder expresar las emociones sin juzgar. Pero pues obviamente también hay que tener los límites como digamos los deberes del paciente de tratar bien al personal de salud. Pero no, sabes que no me ha pasado hasta el momento nunca. En el caso de pacientes que ya están en fase terminal y que no hay nada que hacer, y cuando ya han aceptado que se van a morir lamentablemente, ¿qué es lo que buscan? ¿Cuáles son esas conversaciones? Ese es uno de los momentos más especiales en el vínculo paciente-psicólogo, y es cuando el paciente desea hablar sobre el final de la vida, cuando identifica que ha hecho de todo y el tratamiento no ha funcionado, y lo que viene es expresar lo que quiere y que no quiere en el transitar de la terminalidad y el final de la vida. Para mí son momentos de verdad que me honra que tengan esa conversación conmigo. Podemos hablar sobre voluntades anticipadas, como qué deseo al final de la vida y que no, cómo hablar con mi familia sobre esto, como quiero hablar con mi familia de la muerte, quiero hablar con mi familia de mi legado. Hay terapias en psicología maravillosas, hay una terapia que se llama la terapia de la dignidad. ¿Ustedes facilitan eso? Sí, okay. En donde el paciente te contesta unas preguntas y se genera, por ejemplo, un producto para dejarle a la familia. Hemos hecho videos, hemos hecho diarios, hemos hecho murales, bueno, hemos hecho un montón de actividades que promueven que el paciente pueda hablar de la muerte, de su legado y de cómo le gustaría que su familia elaborara el duelo. No es fácil, porque esta conversación requiere que el paciente entienda que el proceso de la muerte es algo que va a suceder. No es fácil llegar ahí, porque uno siempre tiene la expectativa de mejorarse y de curarse. Pero cuando estás en esa fase, las conversaciones son muy interesantes. Se pueden indagar 1000 necesidades espirituales, cultivar también. La espiritualidad es importante, digamos que en el transitar de la enfermedad oncológica total, pero en la fase terminal es muy relevante la espiritualidad, y el recibir a la familia también es muy importante. O sea, no solo nos quedamos con el paciente, sino que nos vamos a recibir las necesidades de esa familia que está atravesando por esa situación. He tenido consultas maravillosas, inclusive de personas que quieren
encontrar de nuevo el amor en su vida y no saben muy bien cómo Eso me imagino que es hasta reorientar. ante la muerte del cónyuge. Sí, ya ha pasado un tiempo y de pronto yo veo que en consulta externa tengo a alguien que atendí hace años y dice, "No, vengo porque es contigo con el que yo quiero trabajar cómo resignificar mi vida". Y es muy bonito porque eso demuestra que esta atención en el final de la vida es agradable y es humana y genera vínculos importantes. Estoy viendo que ustedes tienen una página en Facebook que se llama Más Vida, donde invitan a una interacción entre los pacientes con la comunidad médica. ¿Cómo funciona exactamente? Qué bonito, es una actividad de comunidad, no sé cómo llamarla, como comunidad virtual, no sé si es la... comunidad virtual, sí. Sí, en donde los pacientes pueden entrar a esta página de Facebook, escribir lo que necesitan, y ellos generan vínculos y se contestan y se dan consejos, es súper bonito. Y también nosotros como los profesionales del instituto damos algunas claves y algunos tips importantes para que ellos tengan en cuenta en su tratamiento, porque tú también en internet puedes encontrar un montón de información falsa. Entonces es bueno este tipo de comunidades porque ayuda al paciente a educarse y que se generen vínculos que pueden darse en cualquier momento del día, que no se darían solamente en los grupos psicoeducativos. Para ir cerrando, vamos a hacer unas preguntas de la audiencia, que nos envían varias, y Paula Martínez nos comparte: ¿cómo puedo acompañar emocionalmente a un amigo que ha sido diagnosticado con cáncer sin hacerlo sentir incómodo o invadir su espacio? Bueno, esa es una pregunta muy buena y ojalá pues sirvan algunos tips de los que les voy a mencionar, pero creo que el primero es la escucha activa y sin juzgar. Nosotros tendemos muchas veces como a decirle a nuestros amigos qué deben hacer y qué tienen que hacer, y hay veces lo más importante es estar allí, continuar la frecuencia de acompañamientos, pero evitar estas palabras como tienes que comer, o tengo una historia de alguien parecido a ti que no hizo esto, sino que hizo lo otro, o deberías hacer más ejercicio, o porque no vamos a tal la fiesta, y entonces te enfrentas a alguna situación que el paciente todavía no está como preparado para. Entonces hay que jugar un poco entre el respetar los tiempos del paciente, pero motivarlo un montón. Entonces visitarlo, hacerlo reír, contarle chismes, pedirle consejo de situaciones de la vida ordinaria, pero al mismo tiempo preguntar qué necesita. Entonces es un juego entre la escucha activa, el no juzgar, pero hacer todo lo posible para estar presente. Los amigos son muy buenos distractores y a mí me gustan mucho, porque es el paciente que te dice, vino mi amigo y se me olvidó que tenía esto. Y pasamos un buen momento. Pero los amigos no entran dentro de ese círculo de tratamiento, ¿cierto? Sí, claro, si el paciente los invita, claro que sí. Hay muchos amigos que acompañan a la quimioterapia, que les hacen favores, venga, pues yo le compro tal cosa si puedo. Obviamente la familia es la que está más pendiente de la red de apoyo, pero los amigos también. ¿Y qué pasa que no tiene familia? Seguramente le ha tocado algún caso así, ¿o no? Sí. ¿Y eso no es muy distinto? ¿Eso no cambia la ecuación por completo? Claro. ¿Cuando uno tiene un círculo de apoyo? Sí, lo cambia porque la red de apoyo te ayuda a llevar la carga. Y si la carga está muy pesada, uno da de a poquitos para que te ayuden a cargarla. Pero cuando estás solo, te toca solo. Aquí nos apoyamos mucho de trabajo social, que nos ayuda a ver cómo podemos ver algunos recursos para que este paciente tenga apoyo social, así no sea propio de la familia. Y una red de apoyo importante para las personas que no cuentan con familia es la red espiritual y religiosa, que en ocasiones, aunque no sean familiares, pueden ayudar muchísimo al enfrentamiento. Luisa Rivera nos pregunta: ¿es normal que después del tratamiento algunos pacientes sientan miedo constante de que el cáncer regrese? ¿Cómo se maneja ese temor?
Es muy frecuente, sobre todo en la fase de post-tratamiento, en donde el paciente está como libre de tratamiento oncológico. Entonces, cuando viene el examen de control, hay altas respuestas de ansiedad y de estrés. En algunas ocasiones, al principio, se manifiestan algunas reacciones de estrés postraumático, como me acuerdo que este fue el examen en donde me diagnosticaron, tengo miedo, me genera mucha ansiedad volver al mismo lugar en donde me hicieron la resonancia o la ecografía, pero luego esto va, digamos, mejorando en el sentido que cuando tú empiezas a ver que el control hace que yo controle la enfermedad, la ansiedad disminuye. Es normal sentir miedo cuando uno tiene un examen de control. Es lo que yo primero trabajo. Recíbelo, respira y bueno, este no es el mismo momento de antes. Ahora tienes más cancha y lo sabes manejar mejor. Luego viene la incertidumbre del resultado y pues cuando el resultado es positivo el paciente se siente campeón. Pero ese miedo está presente la mayoría del tiempo y hay veces se incrementa cuando los controles empiezan a volverse más lejanos, porque al principio estamos todos muy cerquita del paciente y luego ya cuando están en la fase de supervivencia y demás, los empezamos a ver más lejanos. Le va a parecer absurda esta pregunta, pero la tengo que hacer. Recientemente a una persona que conozco se le murió su mascota y le ha dado muy duro. Se murió de cáncer, de hecho. ¿Existe ese mismo tratamiento, lo que ustedes hacen para acompañar a personas que están muy apegadas a sus mascotas? Claro que sí, yo he tenido consultas de falleció mi mascota y estoy muy mal y estoy muy triste. Entonces, podemos hacer psicoterapia asociado también como los rituales de despedida de la mascota, claro que sí. Y hay un curso de duelo maravilloso que se dicta aquí en Fundación Santa Fe por parte de Salud Mental, en donde se enseñan tareas del duelo para afrontar situaciones especiales y no hay clasificación de duelos. Entonces, en ese taller del duelo hemos tenido personas que han asistido al taller que dicen, vengo porque mi mascota falleció. Ya hablamos que cuando un paciente le detectan el cáncer, hay una reunión de los médicos previos y ahí se inicia el tratamiento y es donde entran ustedes, pero ¿cómo se pueden buscar los servicios de su área también independientemente de si le diagnosticaron cáncer inicialmente o no? ¿Eso es por teléfono, se consulta, cómo funciona? Bueno, estamos en Don Doctor, nos van a encontrar, somos 3 psico-oncólogas, nos buscan a través del servicio de psico-oncología, tenemos servicio de consulta externa, entonces es agendarse y buscarnos por la página de Fundación Santa Fe Citas, nos pueden encontrar por psicología, pero también estamos clasificadas como psico-oncología, entonces allí con mucho gusto se pueden agendar y los atendemos. Creo que hemos hablado mucho, o yo me estaba imaginando mucho el cáncer en adultos, pero cuando se trata de cáncer infantil, cuando estamos hablando de un niño de 5 años o de una niña de 10, 15, ¿cambia mucho cómo abordan el tema? Claro que sí, por el estadio de desarrollo y la toma de decisiones. Los menores de edad, pues claramente participan en las decisiones, pero los que toman decisiones son los papás. Entonces, eso hace que la intervención sea diferente. También la intervención psicológica va dirigida a la edad que tiene el paciente, que esté en el momento transitando por la enfermedad oncológica, ya sea un bebé o ya sea un adolescente. Los adolescentes tienden a participar más de sus decisiones, a decir qué quieren y qué no quieren, y también se enfrentan al colegio, al proyecto de vida. Los más pequeños, digamos, no les genera tanto estrés algunas situaciones asociadas a la escolarización, pero aquí contamos con psicopedagogía, que es un servicio maravilloso
que acompaña a los pacientes en hospitalización. Pero sí cambia. ¿Ese es distinto al que usted aborda? Sí, o sea, sí, usted sí. trabaja con adultos. Yo trabajo con adultos principalmente, pero también respondemos interconsultas de psico-oncología infantil, generalmente dirigida a los padres, porque los padres de niños oncológicos funcionan diferente a la familia de un paciente adulto. ¿Y los papás son los que toman las decisiones o no? Sí, hay un fenómeno que se llama la culpa del sobreviviente, que le pasa a los padres, ¿no? De por qué mi hijo está enfermo, debería estar enfermo yo. Y eso, digamos, es importante para la intervención. Con los niños interviene psicología pediátrica, que tenemos acá profesionales, y también psiquiatría infantil, que trabajan con los niños los fenómenos de enfrentamiento a la enfermedad oncológica. Pero digamos que nosotros que estamos con los padres, sí debemos trabajar también el ciclo de desarrollo. Un niño de 8 años es diferente a uno de 16. Entonces, todo el proceso de toma de decisiones, el enfrentamiento de los efectos secundarios y cómo, por ejemplo, comunicarse con el equipo médico para fomentar el autocuidado de los papás en la hospitalización es supremamente importante. Así que sí es diferente la intervención. Y si los papás son separados, ¿cómo funciona el tema de las decisiones? ¡Wow! Bueno, aquí toca trabajar la comunicación efectiva entre los padres, pero yo quiero hacer referencia al crecimiento postraumático. Yo he visto familias que no se hablaban y padres con problemas de comunicación que se unen en pro de la salud del hijo. También hay que revisar junto con trabajo social cuando hay situaciones como tales que pueden hacer que los cuidadores no sean los más buenos o que tengan algunas conductas negligentes. Ellas nos ayudan un montón a identificar esas variables y trabajamos mucho solución de problemas, y yo me centro mucho cuando tenemos estas situaciones en comunicación efectiva entre los papás. Hay momentos donde los conflictos se deben poner en pausa, y cuando hay alguien importante que está pasando por una enfermedad oncológica, hay que ponerlos y centrarse en cómo resolver las cosas juntos. Bueno, pero digamos que ese no es el escenario y que se encuentra usted con dos papás que realmente son problemáticos. ¿Ahí entra la ley? Claro que sí. Tendría que entrar la ley, tendría que entrar, no sé si comisaría de familia o ICBF, que nos apoye, sobre todo porque lo que más nos interesa es el bienestar del paciente. Pero esos temas son más, digamos, de trabajo social, quienes conocen mejor las leyes y el tema. Pero ahí estamos nosotros también para apoyar en la solución de problemas. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante y debo decir tan apasionante, porque realmente uno no se centra en estas partes, pues uno no dimensiona todo lo que hay detrás de un diagnóstico de cáncer, y sobre todo la parte emocional y mental, lo importante que es no solamente para el paciente, sino para la familia. Gracias. Gracias por la invitación. Y a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, pues muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Cuida tu Salud. Nos vemos la próxima semana. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, suscribirse también a nuestras plataformas de podcast, particularmente Spotify, y les deseamos un feliz resto de semana. Vigilado por Supersalud.